Pues buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos a un programa más de la Hora del Café, en concreto el programa número 367, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar y a ver. Programa número 367, que corresponde al martes 12 de marzo. Ayer fue 11 de marzo. Vamos a hacer algo de alusión a ese 20 aniversario de esos viles asesinatos que, como contaremos, no sé qué me indigna más cada vez que recuerdo esas fechas, si los asesinatos en sí o la hipocresía que ha rodeado a todo esto. Y decía que hoy es viernes 12 de marzo, todavía queda algún programa más antes de Semana Santa. Voy a dejar para el final del programa, cuando os cuento cómo se puede ver y escuchar y los canales que tenemos y demás, y una novedad que hay, que ya la adelantamos en el programa anterior, porque uno de nuestros invitados no se puede quedar hasta el final del programa y así no le quiero quitar tiempo en estos minutos iniciales, para que así esté con nosotros el mayor tiempo posible y pueda picotear de cada uno de los temas que vamos a tratar. Vamos a tratar, como más o menos sabéis por la publicidad que hemos difundido previamente al programa, vamos a tratar el tema de la ley de amnistía, vamos a que este mismo jueves posiblemente quede aprobada en el Congreso, aunque luego tenga que pasar otros trámites. Vamos a hablar un poquito también de los temas de corrupción, que aunque ya llevamos 2 semanas hablando de ellos, alguna novedad hay. Y vamos a hablar también, por supuesto, de ese 90 aniversario tanto primero de la fundación de Falange como luego de la unión de Falange con las JONS, que aunque ya lo comentamos la semana pasada con los jefes nacionales, pues hoy con los invitados de hoy quiero también pues que nos hagan una valoración, ¿no? Y luego, pues, algún tema más saldrá, porque todos sabemos que este programa lo bueno que tiene es que un tema nos lleva a otro y que, como no hay ningún tipo de censura, pues los invitados dicen lo que quieren. Y sin más dilación, paso precisamente a eso, a presentar a los 2 invitados. Aquí los tenemos, vamos a ponernos aquí todos así, estamos los 3 juntos. Hoy toca rebajar bastante la edad. Yo subo mucho la edad media del programa, pero ya lo bajan bastante. Y estoy encantadísimo de que estén aquí 2 jóvenes camaradas, para mí camaradas ejemplares, y que además cuando participan en este programa, pues sé por las crónicas que me llegan que la gente está encantada con vosotros. Vamos a empezar por el que tengo a mi lado, que es Gonzalo Ezquerra. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Jesús. Un placer, como siempre, aquí. Pues el placer es mío. Gonzalo ya ha participado en varios programas, los más cafeteros, es decir, los que seguís tanto la Hora del Café como sois asiduos a programas y actos de Falange, pues lo habéis visto también como orador en algunos de los actos. Si no recuerdo mal, estuvo en el 20 de noviembre pasado y estuvo también en este acto último de Matías Montero, que tuvo la particularidad que pudimos pasar y cantar el Cara al Sol frente a la sede del PSOE, que escoció mucho. Y el otro invitado de hoy, bueno, es decir que él es aquí de Madrid, mientras que el otro invitado es nuestro camarada mañico, Javier Mínguez. Buenas tardes, Javier. Jorge Mínguez, buenas. Joder. No te preocupes. Jorge. Muy buenas tardes. Precisamente estaba con Javier porque estoy recibiendo mensajes y uno de los que había escrito es Javier. Y entonces estaba leyendo el nombre, cosas del directo. Perdóname, Jorge. Que además no Jorge el otro día, Jorge es el que se va a tener que ir un poquito antes, por eso vamos a empezar a hablar con él de cada uno de los temas. Jorge, el otro día, aunque no te he comentado nada, sí que te he visto en redes que estuviste en la manifestación del 8M con una pancartita y dejaste claro que una cosa es la feminidad y otra cosa es el feminismo. Y una cosa son las mujeres y otra cosa son los trolls, ¿no? Cuéntanos, ¿pasó algo de destacar ese día? Sí, hombre, pasaron varias cosas, sobre todo porque fue el día en el que no hice absolutamente nada ni increpé a nadie y el que peor me trató la policía. O sea, en las pancartas yo las hice a propósito con mensajes de amor y hacia la mujer, ¿no? Y yo, como excusa, si me preguntaba la policía, pues yo decía que yo estaba en la misma manifestación y que mis discrepancias con los manifestantes no eran problema de la policía, que yo reivindicaba a la mujer en el mismo día, a la misma hora y todo. Yo no estaba haciendo contramanifestación. Yo estaba ahí reivindicando a la mujer sin más, a su feminidad, a sus valores, la maternidad, la caridad, la dulzura. Y bueno, me acompañaron varios valientes. Uno de ellos es nuevo, recién llegado, que supongo que me está viendo ahora. Y nada, les dije, antes de sacar las pancartas y eso, no digáis ni una palabra porque entonces ya se nos van a venir todos encima.
Y solamente con sujetar la pancarta, a los 10 segundos recibimos empujones, escupitajos, insultos de todo tipo, de todo tipo. Y a mí me pegaron un tirón de la pancarta, ¿sabes? Me la quitaron y un policía que había al lado directamente se rió en mi cara y no me dejó ni ir detrás de la chica por mi pancarta. Fue una chica la que me la quitó, ¿sabes? Qué bien, qué buenos son nuestros amigos, las Sí, fuerzas sí, del orden público. me estaba avisando, me dijo, ya sabía que estaba callado y me dijo, ni se te ocurra decir nada, que os pasará aquí cualquier cosa, tal, no sé qué. Y de repente, mientras me estaba diciendo eso, una chica se agachó y me pegó un tirón de la pancarta y en lugar de evitarlo me dijo, ¿ves? ¿Sabes? Y dejó que se fuera con mi pancarta, ¿sabes? Entonces, en fin, pues sí, nada, sí. enhorabuena por la acción. Sé que te quedan muchas de estas, sé que cada Muchas. vez se van a tener que ir acostumbrando, a que aparezcas allí donde haya que aparecer y desgraciadamente pues es esto, no tenemos el trato que debiéramos por parte no solo de la justicia española, sino del primer eslabón, que tendría que ser la policía, que tendría que defender la integridad y la libertad de todos y cada una de las personas que acudan a las manifestaciones, pero ya sabemos cómo son. No nos sorprende, lo vamos a seguir haciendo, pero es bueno, no es bueno que te pase a ti, pero sí es bueno que lo contemos de vez en cuando sin entrar en el victimismo, para que la gente vea cómo se trata a unos y a otros. Aquí lo hemos comentado muchas veces, el tema de, lo más reciente ha sido lo de Ferraz, pero no lo único, el tema de los agricultores, con los cuales también yo he estado y otros camaradas en las últimas manifestaciones y también hemos visto cómo les pegaban por defender sus derechos. Y vamos, estamos bastante acostumbrados y los que tenemos muchos años y no me quiero enrollar en este tema, sabemos que no es cuestión, como muchos dicen, no, es que son la policía de Marlaska, no, pues porque antes de estar Marlaska pasaba exactamente igual y os podría contar miles de batallitas con la policía y Marlaska casi ni había nacido, por lo menos no había nacido como político, sí como juez y ya era bastante malo, pero es negro. Y me decía que no me quería enrollar, entonces vamos a abordar los temas que os he mencionado al principio del programa. Y sí que quiero hacer un recordatorio, sin entrar en el tema en cuestión, sí hacer un recordatorio a que ayer mismo se cumplieron 20 años de la matanza del 11M. Repito, no quiero entrar ni en todo lo que hemos estado hablando durante estos últimos 20 años, pero sí quiero que dos personas jóvenes que no les puedo preguntar aquello de que, ¿qué hacías tú ese día? Porque algunos ni siquiera tenían fuerza para levantar el chupete o poco más, pues porque uno de nuestros invitados tiene 20 años y el otro pues tenía poco más de un año, 2 años cuando ocurrió todo esto, pero sí que es cierto que me consta que sois lo suficientemente conscientes para saber que ese día no fue, aparte de ser un crimen horrible, no solamente fue en lo que es el crimen en sí, sino que ha tenido algún tipo de repercusión y a mí, como yo creo que la inmensa mayoría de los patriotas de bien, cuando ayer vieron los telediarios y las noticias relacionadas con esto, una vez más sentí esa sensación que no sabía si tenía más repugnancia por el acto en sí o por la hipocresía de políticos, periodistas, opinólogos, etcétera. Empezamos contigo, mismo Jorge. Algo que nos quieras contar relacionado con el 11M, bien por lo que hayas leído al respecto o bien por lo que has sentido ahora al ver los comentarios sobre este 20º aniversario. Pues a ver, lo que simplemente quiero comentar es que la gente de bien, los que quieran entender un poco lo que pasó y eso, que en lugar de investigar lo que ponen los medios, lo que dicen pues unos medios de izquierdas, otros de derechas, tal, que investiguen por su propia cuenta, porque al fin y al cabo lo poco que he leído de ello, porque yo tenía 2 meses de vida cuando pasó, lo poco que he leído, pues me he dado cuenta de que tanto la derecha como la izquierda mintió, ¿sabes? Y que yo no creo ni que fuera un atentado ni de ETA ni de los yihadistas, sino que fue un atentado de la partitocracia contra el pueblo español otra vez. Lo único que creo. Y viendo últimamente pues todo lo que está pasando, que nos están intentando distraer un montón, tanto la derecha como la izquierda, sobre todo hablando sobre quiénes fueron los supuestos culpables, nos están distrayendo porque este año he leído que ya, si no hay pruebas contundentes, el caso se cierra, como quien dice. Y aunque las haya, el caso ha prescrito. Otra cosa, sí, claro. Perdona que te interrumpa, pero es que esto es un tema importante porque la gente está hablando. Yo, en cierto modo, me alegro, y entendedme bien, me alegro de que prescriba, porque ahora es posible que salgan a la luz una serie de cosas que hasta ahora no podían salir porque podía acarrear que alguien pasara por un banquillo. Entonces ahora, como todos sabemos en España, que desgraciadamente casi nadie paga por sus crímenes,
pues ahora a lo mejor sí salen a la luz los conocimientos que tengan algunas personas y por fin reconozcan la verdad. Eso no quita que sea horroroso lo que hemos vivido, que en estos 20 años todo lo que se ha hecho con este caso y todas las mentiras y todas las injusticias, tanto en lo penal como lo que sea. Pero a lo mejor hay alguien que le da por abrir la boca, por tirar de la manta y algunos imbéciles pues se les quite la venda de los ojos. Perdona, que te he interrumpido, Jorge. No, nada, que sí, yo realmente todavía tengo que documentarme muchísimo sobre este tema, pero desde luego no me voy a documentar con lo que se suele decir de que fueron los yihadistas o que se suele decir de que fue ETA, sobre todo porque ahora como está muy latente el tema de ETA y eso, porque está en el gobierno básicamente, mucha gente que yo conozco, amigos que tengo de derechas y tal, están intentando como echarle la culpa a ETA y yo sinceramente creo que no fueron ellos, que fue el sistema entero y no solo ETA, ¿sabes? Entonces, nada, lo único que quería decir. Sí, bueno, yo he hablado mucho sobre ello al respecto y no los quiero quitar tiempo. Resumido, en 2 líneas, fue una parte del sistema para meternos todavía más en una fase nueva del sistema. El régimen del 78 ha tenido varias fases y aquí había que hacer esto por una serie de cosas que le convenían tanto a agentes internos como externos y lo hicieron de maravilla, permítaseme la expresión, en un atentado que costó la vida a 193 personas y decir que lo hicieran de maravilla se puede entender como que lo apruebo. No, todo lo contrario, lo hicieron de maravilla para sus intereses y desgraciadamente, Gonzalo, desgraciadamente creo que ha habido un antes y un después en la política española. No es que fuera bueno lo que había en España hasta ese 11 de marzo de hace 20 años, pero desde el 11 de marzo de hace 20 años hasta hoy creo que la cosa ha ido peor. No sé qué opinión tienes tú al respecto. Pues totalmente. Bueno, remarco las palabras que ha dicho Jorge. Esto fue un completo Estado, un golpe de Estado por parte de la partitocracia. Sobre todo, yo creo que por 2 brazos armados de los medios de comunicación, como fue El Mundo, el brazo armado desde siempre del Partido Popular, y el brazo armado del Partido Socialista, como ha sido El País, ¿no? Marcó un antes y un después este atentado, que yo no me voy a meter de quién lo hizo o quién no lo hizo, porque nos han estado engañando y mintiendo durante todos estos años y las pruebas no son concluyentes, ¿no? Como se ha estado comentando desde la Falange, desde el propio asesinato, yo me acuerdo de un artículo publicado en 2015 en el blog de la Falange que se decía esto mismo, o sea, ocultaron pruebas, desaparecieron pruebas y pusieron otras falsas en sitios donde no tenía ningún tipo de sentido. Pero lo que quiero remarcar es que fue un antes y un después, y por lo que fue un golpe de Estado, y por lo que participaron tanto el PSOE y el Partido Popular, es por golpe de Estado que le hace llegar al poder de los peores presidentes que hemos tenido en España, que es Zapatero, donde implantó una serie de medidas muchísimo más horribles y espantosas desde que se puso el régimen desde que se implantó el régimen del 78. Pero es que luego el Partido Popular también influye en esta nueva etapa del régimen, porque en su legislatura, cuando lo hacen presidente a él, no cambia ni modifica absolutamente ninguna ley de la que propuso y puso el señor Zapatero. Así que es por eso por lo que creo que fue un golpe de Estado. Yo también es verdad que todavía me queda mucho por investigar sobre el tema, pero claro, a falta de pruebas concluyentes y este régimen pues demócrata liberal no nos va a facilitar ningún tipo de pruebas, así que pues es lo único que puedo decir. Perdóname, Jesús, un momentico. Me está llamando un familiar, tiene una emergencia, me está diciendo. Deja un momento que le devuelva la llamada, ¿vale? Ahora mismo vuelvo. Perfecto. Vale, perdona, ¿eh? Nada, te saco un momentito y cuando estés, pues vuelves. Decíamos que no quiero hablar mucho sobre este tema y es evidente que podríamos estar hablando pues, durante horas de derecho en sí y no quiero quitar los tiempos sobre otros temas de actualidad.
Pero sí que es cierto que yo en muchos de los aniversarios he participado en tertulias o incluso cuando teníamos en nuestro programa propio, que era La Gran Esperanza, hemos tenido sentadas en la mesa a víctimas de 11M, en concreto a una madre de una de las asesinadas, y nos dijo en ese programa, y hacía muy poquitos años, que ya la estaban presionando y que le decían que no intentara averiguar la verdad porque era mejor para ella, ¿no? Con lo cual es evidente que desde los primeros momentos ya tocaron las teclas suficientes para aquellos que querían interesarse un poquito por lo que había ocurrido, pues que si vieron que había sido capaz alguien de hacer esa atrocidad, pues que no podrían hacer a partir de ese momento, ¿no? Mientras vuelve Jorge, vamos a empezar con los otros temas que tenía pensado, os he mencionado al principio del programa. El otro día celebramos el 90 aniversario, como hemos comentado, ya hemos dedicado un programa con los dos jefes nacionales, con Norberto Pico y con Manuel Andrino al respecto. Creo que explicamos bastante bien tanto lo que ocurrió como la repercusión con la prensa, como lo que esperamos que pase a partir de ahora. Gonzalo, yo sé que tú estuviste allí, sé que tú no es, por supuesto, ni el primer acto que vas, ni va a ser el último, pero sí que es cierto que a lo mejor ha sido el primer acto de estas características, es decir, en un lugar así cerrado, un teatro con unos 600 camaradas a tu alrededor y demás. Y fue un acto, por un lado, de homenaje, por otro lado, de reconocimiento, por otro lado, de lealtad, pero también con discursos políticos bastante necesarios y yo diría casi que imprescindibles para acabar con los problemas de España. Haznos una valoración de ese acto, o por lo menos no de lo que ocurrió, de lo que viste, sino si tienes alguna anécdota en concreto o si saliste más esperanzado de lo que entraste. Bueno, la verdad es que sí salí esperanzado porque 600 personas, la verdad es que nunca las había visto en un acto de la Falange, ¿no? Sí es verdad pues, que hemos tenido cifras altas en manifestaciones, pero 600 personas concentradas en un teatro, la verdad es que era un gusto ver tantas camisas azules. Para mí, esta celebración del 90 aniversario, y citando en el libro que nos regalaron, el del 90 aniversario, sí, al ir allí, hay unas frases del gran camarada Gustavo Morales, que es muy buena, una frase en concreta que dice que esto es un cumpleaños, no es un funeral. Y es que eso es cierto y esa es la mentalidad que tenemos que tener. Esto es un cumpleaños, o sea, esto continúa y queremos que esas 600 personas continúen militando activamente en la Falange. Eso para mí es clave. Y luego también el sentido de homenaje, ¿no? La verdad, a mí particularmente me emocionaron mucho los vídeos de homenaje. Para mí fueron una absoluta maravilla, y ver al coro San Fernando. Y desde luego lo que te hacen estos actos también es enchufarte energía, ¿no? Ver que tienes camaradas a tu lado que te van a apoyar pues, en la lucha, pues, del implantamiento del Estado nacional sindicalista, ¿no? Que es lo que siempre hemos creído desde el 33, de la fusión del 34 y hasta el día de hoy. Y es eso, pues un cumpleaños que pudimos celebrar todos juntos desde todas las partes de España y que espero que todos nosotros y todos los que estuvieron allí podamos continuar luchando. Jorge, tú te molestaste, además fue una molestia agradable venir desde Zaragoza para el acto. Además te puedo saludar personalmente porque habíamos hablado varias veces, incluso aquí a través de estas máquinas infernales, pero no nos podíamos haber dado un abrazo y ese día no lo dimos. Sin entrar en grandes valoraciones del acto en sí, como ha comentado Gonzalo, algo que destacar, te fuiste para tu tierra más animado incluso de lo que viniste, ¿quieres recordar algo? Mientras hablas voy a poner unas fotos del acto. ¿Quieres recordar algo en concreto? Sí, pues, a ver, yo quiero recalcar que lo que más ilusión me hizo fue ver a tantos jóvenes porque yo no conocía a tantos. Y un detalle muy especial que fue el acto es que
a ver, fuimos 600 personas, pero de la gran mayoría, evidentemente, eran gente más mayor que yo, pero sí que me esperaba menos jóvenes, y todos los jóvenes con los que estuve hablando militaban activamente en su respectiva ciudad, pueblo. Entonces me dio, pues como dice el camarada, un chute como de falangismo, ¿no? Como para seguir para adelante, porque realmente esto es lo que somos. Sobre todo los vídeos en homenaje a los camaradas, a los caídos y ese afán de justicia social, que es lo que me gusta a mí llamar esa distinción con la derecha, a mí me gustó mucho del acto. Y el Coro San Fernando, por supuesto, un honor poder escucharles. Y sí, me fui bastante esperanzado a mi casa, y de hecho después del acto mucha gente que lo estuvo viendo desde aquí de Zaragoza pues me contactaron, y a uno ya lo tengo militando aquí en Zaragoza Nuevo esta semana. Pues sí, yo sinceramente, si tuviera que destacar algo, más o menos lo que habéis dicho vosotros, vi gente que no había visto nunca, lo cual siempre es agradable, y más cuando llevas tantos años en militancia, el seguir viendo gente nueva. Vi gente joven que sé que estáis allí encantados, y que por lo que he hablado luego con vosotros también saliste de allí todavía con esos ánimos más reforzados. Y vi gente que no era nuestra, porque lo sé, porque desconozco personalmente, nuestras del mejor de las acepciones, es decir, no eran falangistas, pero cada vez son más nuestras. Es decir, porque ven que, como yo he comentado muchas veces, esta frase me la habréis escuchado, hay gente en España ahora mismo que no saben lo que son, pero sí saben lo que no son. Y lo que no son es de esta puta mierda de régimen que tenemos. Y entonces ven que de verdad quienes de manera activa y independientemente de que pase como lo que mencionó antes Jorge en una manifestación o lo que los haya pasado en otros actos, los que nos llevamos todo tipo de palos del sistema y no solo palos físicos, seguimos ahí y seguimos con ese ímpetu, les está haciendo que, sin saber todavía muy claro lo que son, cada vez están más cerca nuestro, y eso siempre es emocionante. Luego, pues ha influido bastante sujetos como este. No, perdonad por la cara, pero es la mejor que tiene en Twitter, por lo tanto debe ser todavía más feo de lo que aparenta aquí. Este tipo es Danilo Albín. Danilo Albín es aquel que ya lo conté la semana pasada, por lo tanto no me quiero extender, y hasta el último momento estuvo intentando boicotear el acto, como lo ha hecho en otras ocasiones y le ha salido bien, presionando incluso al teatro donde se iba a celebrar, y donde luego pues ha hecho una crónica infame. Esa crónica infame también luego han hecho otros medios de comunicación que se sumaron a ello, incluso La Sexta, tanto en informativos como en ese vómito que hace este tipo que tiene tantas casas, que es el Gran Wyoming, en su programa del intermedio, pues también nos dedicaron unos minutos, intentaron hacer una parodia. No tenía ni puta gracia, como casi nada de lo que hacen, pero nos dedicaron una serie de minutos de publicidad para, en cierto modo, mucha gente luego dijo, joder, pues si esto han hecho los falangistas, por mucho que os riáis de ellos, es para tenerlo en cuenta. Yo creo que tienen, no voy a decir miedo, porque tampoco es ser demasiado pretencioso, pero sí también la derecha para nada ha hecho ningún comentario, lo cual es muy importante, porque no sé por qué nos consideran que les vamos a quitar votos y tonterías de estas, pero no quieren darnos para nada publicidad. Eso es importante. Si no hubiera estado bien, lo hablarían, no mencionarían el acto para recalcar algo que hubiera ocurrido o para menospreciarnos. El silencio de la derecha muchas veces es muy significativo en lo positivo, y el vómito de la izquierda pues también es bastante significativo. Sin más dilación, vamos a tratar los otros dos temas que quiero hablar con vosotros antes de que se vaya Jorge y que empiece Jorge. El tema de la ley de amnistía. Cuando estabais hablando del 11M, me ha venido a la memoria que yo, sin ser historiador ni mucho menos, pues sí conozco un poquito la historia reciente de España, y el PSOE siempre ha gobernado después de un golpe de Estado. Gobernó después de, por ceñirnos en los últimos 100 años, ¿no? Aunque también estuvo en el directorio militar del general Primo de Rivera, hubo cargos como Largo Caballero, no llegó a ser ministro, pero sí tenía un cargo importante dentro del directorio. Pero luego gobernó después del golpe de Estado de 1934, gobernó después de digamos, el pucherazo de las elecciones de febrero del 36. Cuando acaba el franquismo, gobernó después del autogolpe de 1981, del 23F. Gobernó después del atentado sangriento del 11 de marzo, de hace 20 años.
y ahora ha gobernado después del golpe separatista de Cataluña y esa moción de censura junto con separatistas de todo pelaje, terroristas incluidos y otras hierbas. Jorge, la ley de amnistía la van a aprobar ya. Si no ocurre un cataclismo, este próximo jueves será aprobada en el Congreso. Sí que es cierto que luego tiene que pasar por el Senado. El Senado la rechazará, pero como el Senado no sirve absolutamente para nada, volverá al Congreso y ahí quedará definitivamente aprobada, según los expertos, entre el mes de mayo y junio. Y muy posiblemente en el mes de julio tendremos aquí a Puigdemont, que vendrá en loor de multitudes o en olor de multitudes. Las dos frases están bien dichas. Y le tendremos aquí pues para seguir haciendo, eso sí, más cerquita, todo lo que ha estado haciendo desde el año 2017 que dio el golpe de Estado. La amnistía en sí, Jorge, aparte de todo lo que supone, es un caso de corrupción en sí mismo, ¿verdad? Porque es darle a unos tipos que son unos delincuentes todo lo que quieran para que te apoyen en algo. Pero mi pregunta, Jorge, es, ¿tú crees que Pedro Sánchez solo lo hace por conveniencia política, es decir, para mantenerse en el poder, o le mola lo que está haciendo? Pues hombre, yo creo que tiene un poco de cara de psicópata y que se divierte haciendo esto, la verdad. Pero sinceramente creo que es para mantenerse en el poder porque ya no tiene ningún motivo para estar ahí arriba más que seguir machacándonos y seguir absorbiendo, bueno, todos los beneficios que le creamos con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, pues a través de los impuestos, sobre todo. Eso es lo único que quiere. Lo único que quiere es terrenos enfrentados, sometidos a todas las leyes que crea y a todo, y lo único que se le ha ocurrido es buscar el apoyo de las minorías políticas, que son los independentistas y los etarras, pero sobre todo los independentistas. Y sigo contigo, porque esa pregunta te la he hecho yo, pero a lo mejor querías mencionar algo más. ¿Qué te parece la ley de amnistía en sí? Es decir, se dio un golpe de Estado, como tú bien has dicho, a los separatistas le van a dar todo lo que quieran, pese a que dieron un golpe de Estado, está mintiendo con lo que dijo que iba a hacer y lo que está haciendo, pero en realidad lo que es dar un paso más en lo que ha hecho el régimen del 78, ¿no? Es decir, el régimen del 78 ha estado dando ayudas a los separatistas durante casi 50 años y esto es una consecuencia lógica, ¿no? O por el contrario, ¿tú crees que la amnistía es algo como pasajero y luego volverán un poquito las aguas a su cauce? Sé lo que me vas a responder, pero me veo un poquito obligado a hacer preguntas zurdas. Pues a ver, sobre la ley de amnistía tampoco tengo mucho que decir más, que es simplemente corrupción institucionalizada, pues como lo son todos los partidos políticos, ¿no? Pero yo creo que después de la amnistía los independentistas van a seguir con ese proceso de romper España territorialmente, sobre todo Puigdemont, que espero que no pise jamás Aragón, lo digo desde aquí, jamás. Y bueno, yo quiero recordar que no es solo la ley de amnistía lo que habría que derogar porque se va a salir adelante, sino que habría que derogar el régimen entero porque, como tú dices, llevan 50 años alimentando no solo el separatismo, sino cualquier cosa que ha roto España, ya sea territorialmente, socialmente, espiritualmente, todo. O sea, yo creo que cada 4 años les damos una amnistía a los políticos para que sigan gobernándonos porque son unos delincuentes que cada día lo que hacen es delinquir contra el pueblo. Entonces, esto es como el acento de esa corrupción esa corrupción que es el régimen del 78, pues se ha puesto acento en la amnistía porque evidentemente Pedro Sánchez quiere permanecer en el poder y sin el apoyo de estas malas personas, hijos de su madre, ¿no? Pues no va a poder, porque evidentemente va a perder todo el apoyo de todos los que le apoyan ahora mismo, si no lo hace con los independentistas. Pero vamos, esto es no solo cosa del PSOE, sino del régimen entero. Son todos corruptos y todos deberían ir a la cárcel. No solo hay que derogar la ley de amnistía, sino el régimen entero. Así es, yo estoy comentando estos días varias cosas, evidentemente, y sí, repito que como no quiero quitaros tiempo a vosotros, pero me la habéis puesto a huevo. Yo, para empezar, que sea constitucional o no la ley de amnistía me da igual. Es decir, una ley que lo que hace es poner en la calle a unos tíos que han dado un golpe de Estado, que además son terroristas, que además quieren acabar con una nación milenaria como la española, me da igual que sea constitucional o no. O sea, tiene que ser derogada inmediatamente, ya que va a ser aprobada. Lo diga la Constitución o lo diga el libro gordo de PTT. Pero es más, si la Constitución o el Tribunal Constitucional o las instituciones del régimen dicen
que esto es constitucional, lo que hay que acabar es con la Constitución del 78. Y luego lo otro que iba a decir, Gonzalo, menciona tú lo que quieras, veo a gente muy optimista con que Europa va a hacer algo. Ellos llaman a Europa como si nosotros no fuéramos Europa, a lo que es la Unión Europea, sus instituciones y demás. Yo siempre lo he dicho. Primero, Puigdemont, cuando da el golpe de Estado y se va de España, no se va a Moscú, ni a Corea del Norte, ni a Venezuela. Se va a Bélgica, que es el centro neurálgico, el estado, digamos, paradigmático de la Unión Europea. Y está viviendo allí. Pero es más, Puigdemont es eurodiputado dentro del Parlamento Europeo. Entonces, ¿qué más pruebas queremos para ver que la Unión Europea se la suda lo que le pasa a España? Es más, en cierto modo pueden decir, si vosotros lo habéis consentido hacer todo lo que ha hecho hasta ahora, si después de dar un golpe habéis permitido que su partido sea legal y gane las siguientes elecciones, ¿qué pinto yo en esto? Gonzalo, ¿cómo lo ves? Todo relacionado con la amnistía y con, en concreto, lo que ha ocurrido para que se vaya a aprobar ahora y con lo que puede ocurrir a partir de este momento. Bueno, lo primero, en relación con lo que has dicho del periodista de Público, ¿no? Es del diario Público. Sí, pues, Danilo Albin, sí. Pues yo casi que les doy las gracias, porque sobre todo, además, este diario digital, el Público, muchísimas veces nos ha publicado artículos hablando de nuestros actos, ¿no? Puede ser burlándose, pero nos da una publicidad inmensa. Parece que están obsesionados con nosotros. Luego, en relación con la amnistía, centrándome en el tema, yo creo que a los falangistas no nos sorprende la situación en la que estamos viviendo en España, en cuestión de la amnistía, ¿no? La gente se sorprende, se rasga la camisa, ¿no? por esta situación, pero es que esta situación coincide plenamente con la idea del régimen del 78, ¿no? Hoy oíamos, por ejemplo, Feijóo creo que ha dicho hoy que esto es uno de los momentos más tristes de la democracia y que esta amnistía es plenamente anticonstitucional. Digo, se oye todo el rato la palabra democracia, se oye la palabra constitucional, pero es que no se oye la palabra España, ni la unidad sagrada que es, ¿no? Esto es el régimen del 78, que prima antes la Constitución que la unidad sagrada de nuestro país. Aunque todos lo sabemos, voy a leer el punto número 2 de la Falange, el 2, o sea, que dice: España es una unidad de destino en lo universal. Toda conspiración contra esa unidad es repulsiva. Todo separatismo es un crimen que no perdonaremos. La Constitución vigente en cuanto incita a las disgregaciones atenta contra la unidad de destino de España. Por eso exigimos su anulación fulminante. Esto es exactamente lo que está pasando ahora. Exactamente. Es que es lo mismo. Y esto es lo que decían nuestros camaradas fundadores y es lo que decimos nosotros frente a la derecha, que opina que a través de un referéndum todos... la primera opinión de una persona de derechas normal en España es, bueno, pues que hagamos un referéndum en cuestión de la independencia de Cataluña para ver si sale a favor o no. Que obviamente no saldría, pero es que un puñado de votos no determina la unidad de la patria. Es que eso es ridículo. O sea, no sé cómo... Y no lo entienden. Y esto es la democracia liberal. Por un puñado de votos, y pasa también en Irlanda, ¿eh? Referéndum para legalizar el aborto. Pues si la gente lo vota, pues sale. Y así no funciona. Y así no debería de funcionar un Estado y desde luego el nuestro no funciona así, ¿no? La unidad, la vida, la justicia social son cosas que no dependen igualmente de votos, ¿no? Porque la patria es superior a individuos, es superior a partidos, a clases y a diferencias, ¿no? Como decía José Antonio en sus obras completas. Y eso no lo puede cambiar ni lo cambia nadie, o aunque lo ha hecho aquí en su máxima representación en el régimen del 78. Y luego la otra cosa... bueno, y lo de Bélgica es que es muy fuerte. Uno de los países más importantes de la Unión Europea y se habla muy poco y se conoce poco, pero es que Bélgica es uno de los países que más crisis por nacionalismos tiene. O sea, está a punto de sumarse a una crisis brutal por los partidos secesionistas que tiene dentro. De hecho, los partidos que más reciben votos en Bélgica son partidos que se quieren independizar y romper lo que es la unidad de Bélgica. O sea, la Unión Europea es una farsa y que nos va a ayudar pues aún más.
Pues así es. Jorge, ¿qué te quedan? 5 minutillos con nosotros por ahí. Sí. Vale, pues luego voy a seguir hablando con Gonzalo quiero retomar el tema de la amnistía también, o algo derivado con él, pero no quiero que te vayas sin que nos hagas algún comentario sobre la corrupción generalizada que estamos sufriendo, igual que antes hablaba que vosotros del 11M para acá, estos 20 años que han pasado, no habéis conocido nada más que entregas a los enemigos de España de todo tipo. También habéis visto reflejados en los medios de comunicación montones de casos de corrupción que desgraciadamente uno va sepultando al otro, y no porque ese otro se haya solucionado, sino porque el que viene es más nuevo o incluso es superior en cuantía de robo. Jorge, ¿tú crees que la corrupción es intrínseca de este sistema, de este régimen? ¿Crees que han generado, es una pregunta doble, si tiene que ver con el régimen en sí o es simplemente un accidente? Y si crees, como es mi opinión, y yo también llevo muchos años diciendo esto, que a la vez que han generado una corrupción, han ido generando un pueblo que tolere esta corrupción. Sí, pues por supuesto. Yo creo que el sistema como tal es una corrupción política. O sea, no puede existir alguien dentro del sistema que no sea corrupto. No puede. Es imposible. Yo hablo siempre con gente que se me queja siempre, con mucha razón, de la corrupción del PSOE, de Podemos, de todos los partidos de izquierda, ¿no? Y siempre me hablan como diciendo, fíjate lo que está haciendo la izquierda con la democracia. Y yo lo que siempre le respondo es, fíjate lo que ha hecho la democracia, que ha dejado que la izquierda entre en el gobierno. La democracia. Es que hemos entregado a España un puñado de, bueno, por así decirlo, de imbéciles, porque estamos totalmente desarraigados, sin valores y sin unidad y sin nada. Y hemos sido mayoría, bueno, los españoles han sido mayoría en elegir a Sánchez como presidente. Y ahí es cuando han venido los mayores casos de corrupción, pero este sistema lleva siendo corrupto desde el principio. De hecho, yo cuando empecé a leer, así como anécdota, cuando empecé a leer un poco de política con 13 años, los primeros casos de corrupción que me encontré, de los que no he vuelto a leer nada, por cierto, eran todos del PP y del Vox primitivo, del Vox de antes, de cuando acababa de nacer, como quien dice, no del PSOE, ¿sabes? Y luego, claro, fueron ganando apoyo y tal los derechistas, y los que empezaron a salir casos de corrupción en la tele y tal fueron ya la izquierda. La izquierda se ha quedado con la etiqueta de corrupta, pero yo creo que es el régimen entero. El régimen es una corrupción política. Y por eso decía, ¿y tú crees eso, que han ido generando un pueblo? Tú lo has mencionado, han mencionado un pueblo que en realidad le da igual. Sí que es cierto que ahora voy a poner, cuando te vayas, ya digo, no te quiero hacer perder el tiempo. No. Este caso de corrupción que ahora está en todos los titulares de los periódicos, el estallido inicial es que, como yo he comentado muchas veces, esta gente, yo he pedido la pena de muerte desde aquí, todos los programas en los que he participado, sean propios o ajenos, porque esta gente que no solamente es que esté robando, sino que como decía Ramiro en su que haremos y pedimos, ¿no? Que las penas más duras para aquellos que especulan con la miseria del pueblo, que mientras nos estaban robando la libertad, mientras había gente que estaba muriendo o bien por coronavirus o bien por otras enfermedades que no se trataban por el coronavirus o bien por lo que fuera, mientras se nos estaban encerrando en nuestras casas, mientras se nos perseguía por no seguir los dictados que hacía este régimen relacionado con lo que ha sido esta pandemia, a la vez se estaban enriqueciendo a nuestra costa. Pero al pueblo parece que le da igual. Yo creo que cuanto más va creciendo este caso de corrupción, cuanto más gente ahora mismo está involucrado en él, cuanto más titulares hay, al pueblo más se la suda. No sé cuál es tu opinión. Sí, evidentemente al pueblo le han educado para que vea normal que la corrupción sea el único modo de llevar la política a cabo. O sea, nos hemos olvidado totalmente de lo que los falangistas reivindicamos como democracia orgánica, de la vida municipal, la vida sindical, y nos hemos metido totalmente, hemos aceptado el monopolio de los partidos en la política y nos lo han vendido como la única alternativa. Y siempre hemos visto cómo han sido corruptos, pero que a la vez hemos buscado en ellos mismos la solución a esa corrupción. Nos han educado para eso desde que somos pequeños, a mí incluido, hasta que yo, pues menos mal que me di cuenta de que de la corrupción se puede salir siendo falangista, sí, ¿no? Pero nos han educado para ser totalmente tontos, para que nos olvidemos de que hay otra alternativa a esa corrupción, y que siempre que perdamos la fe en el sistema, porque hay un partido muy corrupto, el sistema vaya a crear otro partido para que no dejemos de votar, ¿sabes? En este caso, en su caso, la época fue Podemos, cuando la gente empezó a perder un poco
su fe en el PSOE y ahora está pasando con Vox también. Pero yo sigo creyendo que son todos corruptos y que lo van a ser siempre y que cuanta más corrupción saquemos de ellos, más alternativas de este sistema va a crear el sistema para que nos salgamos de él, para que sigamos votando y sigamos viendo la corrupción como algo normal. Siempre vamos a buscar lo mínimo de corrupción posible, pero nunca vamos a buscar que no haya corrupción, porque nos la han vendido desde que somos pequeños. La corrupción es la política de ahora. Así es. El régimen, o sea, como hemos comentado los que tenemos muchos años, no es que este sistema tenga fallos, el fallo es el sistema, ¿no? Como sé que te tengas que ir, quiero que te vayas con una sonrisa, hombre. Decíamos que el pueblo no hace nada contra los corruptos. Ayer en Almendralejo aparecieron en una nave, creo que unas 800.000 mascarillas sin utilizar, con unos carteles de no tocar, material defectuoso, buena parte de ellas, otro material sanitario, y un paisano de Almendralejo pues ha cogido una excavadora y ha hecho esto. Ha llegado a la sede del PSOE y ha derribado la puerta. Por supuesto, el paisano está detenido y, como yo he puesto en redes sociales, lo que tendrían que darle es una medalla. Yo desde aquí no es que quiero instigar que esta noche todas y cada una de las sedes del PSOE sean derribadas por excavadoras, cosa que de verdad que yo no iba a sentir en absoluto. Pero sí que es cierto que hasta que el pueblo no demuestre su grado de cabreo con lo que está ocurriendo, las instituciones que pueden hacer algo para acabar con lo que está ocurriendo no van a dar un paso. O sea, no va a haber un juez, no va a haber un policía, no va a haber un militar, no va a haber, por supuesto, un rey, no va a haber nadie, un fiscal, que haga lo que tiene que hacer de verdad cuando ve que el pueblo, que es el que está sufriendo, el que está pagando las consecuencias de todo esto, sigue en sus casas tocándose los cataplines. Por lo tanto, ole por este hombre y no sé con qué motivo lo habrá hecho, pero si su ejemplo cundiera, estoy seguro que cambiaría la situación de España. Jorge, no te quiero hacer perder más tiempo, que sé que lo tienes ahí. Venga, pues me marcharé y nada, que solamente dar un mensaje de apoyo a todos los jóvenes que sé que me están viendo porque me han comentado que me estaban viendo y que deis todos un paso al frente y os pongáis una camisa azul, pero sobre todo no es llevarla, es sentirla. Nada, solo quería dar ese mensaje de apoyo, que me tengo que ir con mucha prisa, Jesús. Pues muchas gracias. Dile a esos jóvenes que para empezar lo primero que pueden hacer es difundir este programa para que les llegue. Muchas gracias. Bueno, un placer, Gonzalo. Arriba siempre. Y estábamos poniendo fotos de los casos de corrupción que, Gonzalo, ahora ya un poquito más tranquilo contigo en estos 20 minutillos que nos quedan del programa, quiero que abordes tú también este tema. Yo he puesto una serie de sujetos que aparecieron en los primeros, digamos, titulares de periódicos relacionados con este caso, como lo llamaban, caso Coldo, caso Mascarillas, caso PSOE, caso Ábalos, como quieran, que eran estos. Luego he puesto la foto de este hombre que debía ser el comité de expertos, porque cuando el jefe del comité de expertos debía ser este tipo, porque cuando nos decían caballero a la mascarilla o señora a la mascarilla, era para enriquecerles. Aparte de todo lo que querían, de todo ese proyecto de ingeniería social que había detrás, lo que querían era precisamente que esta gente se siguiera enriqueciendo. Y te transmito un poquito las preguntas que le he pasado antes a Jorge, que he hecho a Jorge aquí en la antena, porque creo que es importante escucharte a ti y porque yo ya repito que llevo mucho tiempo hablando sobre esto en estas semanas. Pero me preguntaba eso, si este sistema para ti es corrupto en sí mismo o esto nos deja de ser algo accidental, que sí, el pueblo español puede ser bastante dado a la picaresca, pero que bueno, que tampoco tiene mayor importancia. La primera pregunta sería esta. Bueno, yo creo que en efecto, o sea, el régimen del 78 es igual a corrupción, ¿no? Además, pero desde el primer gobierno lo hemos podido ver. Pero yo creo que la clave está en que lo que ha conseguido estos gobiernos es, a través de la educación, crear auténticos subnormales, ¿no? Porque es así. O sea, yo oigo comentarios, por ejemplo, de que el PSOE ganara las elecciones en estas últimas elecciones de manera ilícita. O sea, pero ¿de verdad alguien se traga todavía eso? O sea, que España está llena de imbéciles. O sea, claro, esta gente normalmente, no digo todos, pero, por ejemplo, me imagino al típico tertuliano de la COPE decir esto, ¿no? Que nos han estafado las elecciones. Eso es una auténtica... Vamos, yo no me lo trago.
Y esta gente no ha pisado un metro en su vida, porque quien vería quien vería la realidad de España se extrañaría de que el Partido Popular tuviera tantos votos o que Sumar no tuviera la mayoría absoluta. Y de verdad, o sea, a mí me duele más que a nadie por ser español, pero es que España, de españoles se salvan un 1% como máximo. Lo demás están completamente perdidos. Y todo es culpa de la educación, porque han creado personas que no son capaces de pensar por sí mismas. Y no tanto de pensar por sí mismas, sino pensar en la verdad. Si es que no hay que pensar, como dicen los liberales, no, libremente cada uno lo que quiera. No, libremente cada uno lo que quiera, no. Como decía José Antonio, el Estado no impone porque el español y el Estado tienen que trabajar juntos en armonía y tienen que tener los mismos objetivos. Pero nosotros no somos portadores del libertarismo ni del anarcocapitalismo. O sea, nosotros creemos que existe una verdad en mayúscula y luchamos por ella, y que nos llamen totalitarios y que nos llamen lo que quieran. Pero ese es el problema, que no hay una formación del espíritu nacional en este país. Si es que precisamente los que quieren una educación pública donde no haya ideologías, donde no se enseñe nada de eso, no se enteran que precisamente el sistema que hay actual es ese. O sea, cada uno puede hacer lo que quiera. Eso es lo que me enseñan los colegios públicos. Y si cada uno quiere hacer lo que quiera, no entiendo por qué el liberal no le molesta que un chico ahora se quiera llamar Isabel y se corte sus partes. Pues no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, hay que reafirmar, y como falangistas tenemos que predicar este mensaje, que la verdad es una y es por la que hay que luchar. Y en el caso de que estuviéramos en el poder, pues eso es lo que se implantaría en la educación, ¿no? Aquí no existe, y no es libertad de conciencia, es un libertinaje, que es lo que hemos vivido desde el principio con la movida madrileña y con toda la basura moral que llegó de los Estados Unidos. Entonces, la corrupción es que se traslada a un problema mucho mayor, que pues sí, metes a un político, pues lo más probable es que robe. Para mí ha habido una clave, que es lo que has dicho, que es que se acabó la pena capital. Y claro, este tema es difícil de tratar porque muchas veces se puede confundir con una conversación de bar, ¿no? Como quien dice, Sí. te tomas 2 cervezas y, bueno, que vuelva a traer la pena de muerte. Pero bueno, yo lo digo con total sinceridad y lo digo desde lo más hondo de mi ser, ¿no? Que es que la pena de muerte es completamente necesaria y para estos casos no habría que dudar en aplicarla. En España lo que vemos, y eso lo vemos también en ETA, ¿no? Con el caso de ETA, ¿no? Olvido, perdón, siempre están con la misma historia el Partido Popular. Pues olvido y perdón ninguno. La gente no ha cumplido, los etarras no han cumplido las penas que deberían de haber cumplido y todavía hay más de 300 casos que no se quieren resolver en cuestiones de atentados y de la banda terrorista. Pues ni olvido ni perdón, si es que siempre estamos con el lema, ni olvido ni perdón. Y se deben de aplicar las penas que se deben de aplicar. Eso tiene que venir desde el principio, desde la educación, porque no podemos llegar ahora y ¡pum! Pena de muerte, porque es que nos cargaríamos pues a muchos políticos. Pero eso, que quiero remarcar eso, que se necesita un endurecimiento muy serio de las leyes en nuestro país, porque esto es un verdadero circo. Así es. En estos 10 minutillos que nos quedan, quiero hacer unas apostillas a lo que has dicho. Además, como me has contestado las dos preguntas en una, tanto si el régimen era corrupto en sí mismo, que evidentemente me has contestado que sí, y si han generado un pueblo que tolere esta corrupción, y también me has hecho una descripción perfecta del pueblo que han ido creando para que tolere todo esto. Quiero rescatar dos cosillas que has dicho. Una, estabas hablando de, así por poner un ejemplo, el tema de la ley trans, ¿no? O sea, es aquello de que se pueda cambiar. Yo desde aquí, y lo he dicho en este programa, lo he dicho en otras tertulias en las que he participado y lo he dicho cuando comento cosas por redes sociales, yo desde aquí animo a todos los españoles, varones,
que vean que por ir a un registro civil y decir que en vez de José se llaman María José, que lo hagan. Que lo hagan porque es la única manera de acabar con esta ley. Es cierto, o sea, cuando esto que están diciendo ahora, que hay fraude de ley, no. Lo que es un fraude es la ley. La gente lo que está haciendo es acogerse a la ley en sí, que te permite cambiar de sexo sin, entre comillas, cambiar de sexo, simplemente porque dices que hoy te sientes tal. Eso aparte los del régimen fluido, que los del régimen no, los del género fluido, que se sienten pues lo que les da la gana, pues dependiendo del momento del día. Pero la única manera muchas veces de acabar con las aberraciones que hace este régimen es demostrar que son esas aberraciones utilizando sus cartas, ¿no? Y luego otra cosa que quería comentar muy relacionado con lo que has dicho también de esa falta de valores. Yo soy optimista, si no sería falangista, y si no, con los años que tengo, pues no, en vez de estar haciendo un programa de esto, ahora estaría llorando por las esquinas, ¿no? Si creyera que de verdad no se puede conseguir, ¿no? Por eso me gusta muchas veces rodearme de gente joven que veo que todavía pues tiene unos valores similares a los míos, incluso yo siempre os lo comento y no por dorar la píldora, en esta época casi es más difícil ser falangista que la mía. En la mía te podían pegar un tiro con más facilidad porque había muchos enfrentamientos violentos y demás, pero también es cierto que éramos más, estábamos mejor vistos, en momentos distintos de la historia, por eso valoro mucho lo que estáis haciendo. Pero antes, cuando estábamos hablando de la ley de amnistía, y quiero retomar este tema, y estabas hablando de eso, de cómo una serie de delincuentes han llegado al poder, cómo les tenemos en las instituciones y al pueblo español parece que le da igual. Tú has mencionado gente que conoces de derechas y tal, pues que cree que es que lo que les han pasado es que les han robado las elecciones, creen que todo esto se puede solucionar votando. Yo he puesto antes unas fotos, ahora les voy a volver a poner, de cómo sus líderes máximos, tanto su rey, sus políticos, han estado en esto, han estado en la pomada del separatismo desde el primer momento. Aquí tenemos al rey con el rosco de la Agenda 2030. Aquí tenemos al PP en pleno, que era Soraya, con Puigdemont, con el rey y con Junqueras, ahí todos dándose masajes y riéndose. Aquí tenemos al rey sonriente con Pedro Sánchez. Aquí tenemos a Rajoy con una estelada, es el de la izquierda, el de la barba, pasa la tenía morena, con una estelada detrás. O sea, a mí estas cosas no se me olvidan, no se me van a olvidar jamás. Por lo tanto, yo cuando oigo a lo de la derecha diciendo, echando la culpa a la izquierda de los progresos del separatismo, volvemos como a lo del 11M. La hipocresía le rezuma por todos los poros, ¿no, Gonzalo? Totalmente. Es que ¿qué más se puede añadir? También es muy importante, y quiero remarcar, no me quiero ir otra vez al tema de la educación. Vete a donde quieras, vete a donde quieras. Que claro, o sea, digamos, los fallos que se pudieron cometer en el régimen anterior, bueno, fallos, sí, por ejemplo, pero fueron fallos, digamos, que tuvieron unas consecuencias que jamás se podrían haber tenido, ¿no? Por ejemplo, en la educación, a la hora de dárselo, pues la Iglesia tenía un papel muy importante. Y luego la traición del propio régimen del 78, vemos la UCD, eran prácticamente, vamos, un 90% gente que estaba integrada en el régimen de Franco, ¿no? O sea, es que fue una traición casi de dentro, es que no suene. Por eso hay muchas veces que cuesta pensar que pueda haber una solución, que yo también optimismo y a seguir luchando. Pero es que hay veces que es que no necesitamos ni enemigos. O sea, es que la propia Iglesia y el propio Estado nos traicionó. Entonces, en temas de educación ya no es una cuestión de índole pública, es que es una cuestión. Por ejemplo, un amigo mío me decía, un amigo mayor que tiene hijos, que prefiere llevar a su hijo a un colegio laico antes que a uno de monjas, porque es que las monjas son más rojas que un instituto público. Es que es así, es que estamos en esas, ¿no? La Iglesia sufrió la gran revolución a finales del siglo XX y eso también nos ha afectado muchísimo, más de lo que la gente quiere pensar, porque claro, al final las virtudes que se te inculcan desde pequeño, las virtudes que le inculcaron a Onésimo, las virtudes que le inculcaron a Maeztu, a José Antonio, pues fueron
fueron espirituales, fueron católicas, ¿no? Que luego llevó a formar lo que es el movimiento de la Falange. Y eso lo hemos perdido por completo. Claro, si perdemos la función espiritual, pues nos quedamos con ni siquiera una mitad de lo que es el pueblo español y lo que es la cristiandad entera. Entonces eso lo quería remarcar mucho. Tuvimos ese fallo, pero bueno, pues tendremos que renovar el pensamiento y buscar pues también algo que siempre hemos querido, ¿no? Una educación pública de calidad que sepa inyectar a la juventud el orgullo patrio, ¿no? Cosa que no es fácil tampoco. Pero es lo que queremos y es lo que queremos, mayor participación del Estado en las cuestiones públicas, porque sabemos que en el caso de que se haga nuestra revolución, pues no podremos... Tendremos, de hecho, uno de nuestros mayores enemigos, no quiero hablar tanto de iglesia, sino como de jerarquía eclesiástica, ¿no? Encarnada en los traidores como Montini o Tarancón. Y eso lo quería remarcar mucho, porque ha sido para España clave, que es lo que más nos dolió, fue una de las cosas que más nos dolió y era importante determinarlo. Y luego, a ver, que tampoco me quiero ir del tema, ¿me has preguntado amnistía en general o...? Sí, bueno, en realidad sobre la ley de amnistía, antes, cuando estábamos hablando, lo que pasa es que como se iba a ir Jorge, no quería que hablara sobre el otro tema. Si se te ha quedado algo de decir sobre lo que es la ley de amnistía en sí, lo que puede ocurrir a partir de ahora, todos lo sabemos, o parece que todos lo sabemos, pero por la poca importancia que le está dando la gente a ello, parece que no son conscientes de las consecuencias, ¿no? Nada, les da exactamente igual. En cuanto a las consecuencias, pues la izquierda lo está haciendo, la verdad, que muy bien. Lo que quieren es la destrucción total de España. Y eso lo hemos comentado muchísimas veces. Y lo está haciendo, la verdad es que de lujo. Vamos, si tuvieran las mismas ansias por reconstruir a España y hacerla grande, desde luego seríamos potencia mundial, vamos. O sea, el objetivo de la izquierda nunca ha sido ponerse al lado del obrero, porque al final lo ha acabado destruyendo. Nunca ha sido ponerse al lado de la mujer, porque la destruyó con el feminismo tanto de primera ola como el posmoderno. Nunca ha sido apoyar a los invertidos, siempre ha sido quitarles la posibilidad de mejorar o cambiar su condición. Nunca, y ahora con lo mismo con la amnistía, siempre están con la reconciliación o con la convivencia. La reconciliación ya se ha dado hace muchísimos años. No hay ningún tipo de reconciliación y convivencia con una España aún menos unida con esta ley de amnistía. Por eso tenemos que quitar de la mente sí o sí de que la izquierda quiere hacer lo que está haciendo. O sea, digamos que utilizar o pensar que los argumentos que da son los correctos. O sea, no quieren la reconciliación, nunca han querido proteger al obrero, ni nada de lo que ha dicho antes. Su objetivo siempre ha sido destruir la civilización, siempre ha sido destruir Europa y siempre ha sido destruir España. Ellos gritaban viva Rusia, por eso nosotros éramos el bando nacional, nosotros decíamos arriba España y ellos decían viva Rusia, y eso no se nos puede quitar de la mente nunca. Pues eso es. Nos quedan 2 o 3 minutillos de programa contigo, luego me voy a quedar yo otros 2 o 3 para recordar cómo se puede ver y escuchar este programa y para contar un par de novedades. Solo mencionar un tema histórico relacionado con la ley de amnistía. Aquí yo recuerdo 2 leyes de amnistía, que una fue en 1936 y otra en 1977. La de 1936, cuando el Frente Popular gana de manera fraudulenta las elecciones en febrero, pone en la calle, entre otras gentuza, al capitán Condés. El capitán Condés, en el golpe de Estado de 1934 de los socialistas, había intentado, él era oficial de la Guardia Civil ya, había intentado tomar un centro automovilístico de la Guardia Civil de Madrid.
le quitó la condición, cuando cayó contra él todo el peso de la ley, digamos, le quitaron evidentemente su cargo de oficial de la Guardia Civil y el hecho hasta que no podía llevar el uniforme. El Frente Popular le restableció en su cargo y el capitán Condés fue aquel que fue a buscar a José Calvo Sotelo a su casa para llevárselo y que le pegaran 2 tiros. Le pegó 2 tiros en la cabeza en el autobús un escolta de Indalecio Prieto. Es decir, consecuencia de la ley de amnistía, el acabar con José Calvo Sotelo, y consecuencia de esto fue el inicio de la Guerra Civil, que yo creo que habría empezado de todas maneras. Y la otra amnistía fue la de 1977, esa no me la tienen que contar, esa la viví yo, era muy jovencito, pero la viví yo, en la cual se puso en la calle a decenas o centenares de terroristas con delitos de sangre, que lo primero que hicieron, y si no lo primero fue lo segundo, cuando salieron a la calle, es volver a asesinar. Y a partir de ahí, esos asesinatos de ETA, lo que hicieron es que el separatismo fuera avanzando y con esos lodos, con esos polvos, estos lodos. A consecuencia de esa ley de amnistía del 77, si ahora se va a amnistiar a separatistas y a terroristas, pero digamos que no han asesinado prácticamente a casi nadie, los que van a beneficiarse ahora de esta ley, aquellas sí que habían asesinado y hicieron lo que hemos tenido. Quería este pequeño toque histórico porque mucha gente no lo sabe y parece que la ley de amnistía, como tú bien decías, la conciliación, no, al revés. Lo que hacen es precisamente traer problemas mayores. Decía que me voy a quedar ahora un par de minutos yo contando unas cosas con nuestra audiencia. Te voy a despedir, pero por si querías comentar algo antes de irte. Bueno, no, en relación con lo que has dicho de los asesinatos de ETA posteriores, y también sobre ese tema, que la verdad es que no lo hemos tocado, pero porque, claro, no tenía nada que ver con lo que estaba previsto, pero hay que recordar que todas esas amnistías a esta gentuza, a estos terroristas, después de la transición, sí, bueno, nada más implantarse el régimen del 78, los asesinatos que se cometieron y las amenazas que surgieron tanto en esa época como antes o un poco después, fueron a personalidades que verdaderamente, a políticos que verdaderamente tenían un peligro para el separatismo vasco. Porque, por ejemplo, a Mayor Oreja no le tocaron. Que ahora que dicen que se pone a él como de primera fila, pero a los que verdaderamente tenían un peligro para el separatismo fueron a los que se cargaron. Como pasó en el 36, Calvo Sotelo, una figura, un protomártir de nuestra cruzada, que le pegaron 2 tiros en la nuca, ¿no? Dejando a una familia numerosa atrás, y ya le avisaron a las pocas horas. Entonces, ellos se cargaron a los que verdaderamente tenían un peligro para España. A los que no, aunque sean contrarios suyo, no les tocaron. Y esos que no les tocaron fueron los que hicieron estas amnistías. Y eso es todo. Pues nada, pues comparto esta última reflexión también, como todas las anteriores que has dicho. Te agradezco una vez más que estés aquí. Como sé que también te tienes que ausentar ya, te libero de estar aquí con nosotros y me despido con nuestro renunciable Ría España. Además, anunciándote a ti también, ahora lo diré, que como este programa se va a escuchar a partir del mes de abril en otros sitios también, aparte de donde se escucha y se ve ahora, pues seguro que habrá más gente que se pueda deleitar con las participaciones que tenéis los jóvenes de este programa, que cada vez sois más necesarios. Así que nada, muchas gracias, Gonzalo, y arriba España. Gracias a ti, Jesús. Arriba siempre. Y me quedo aquí para contaros unas cosillas muy breves. Primero, cuando hemos estado hablando, repito que como nuestros invitados tenían prisa y no quería ser yo el que les retuviera, cuando estábamos hablando del 11M, pues no he querido hacer demasiada alusión. Os voy a recordar con estas fotos lo que ocurrió ese día, porque a mí no se me olvidan. Yo lo viví muy cerca. Vivo muy cerca de la estación de Atocha, o vivía en esa época todavía más cerca. Bueno,
No quiero aquí tampoco tener que contar temas personales, pero sí que es cierto que ese día, bueno, pues me tocó cerca, tengo gente que falleció, conocidos, compañeros de trabajo que resultaron heridos, etcétera. Y no se me olvidará jamás esto. La portada del País, horas después, diciendo matanza de ETA en Madrid, luego cambió a infierno terrorista en Madrid, 192 nueves y 140 heridos, y ayer, como habréis visto y escuchado todos, a los líderes socialistas acusando al Partido Popular, que mira que es tonto, pero precisamente el Partido Popular no mentía, pero el Partido Popular repetía como papagayos la información que le iban dando sus servicios secretos, que estaban cuajados de gente de Rubalcaba y gente del Partido Socialista, y por lo tanto, pues simplemente fueron tontos útiles, ¿no? El Partido Popular en este aspecto, y el País, pues haciendo creer que quienes engañaban eran los otros, cuando ellos llevan engañando con este tema 20 años. Y bien es cierto que el Partido Popular lleva 20 años intentando que no se sepa la verdad. Aznar ha dicho muchas veces aquello de que los que están detrás del 11M no están en montañas ni en desiertos lejanos. Pues coño, si lo sabes, dilo. Luego también quería comentaros que este año, este sería el primer programa después del 8M, y casi siempre hacemos un programa relacionado con el feminismo con camaradas femeninas, pero este año lo vamos a hacer pues después de Semana Santa, ¿vale? No podemos abordar varios temas tal, y quiero dedicarles un programa a ellas, y muy posiblemente sea en el mes de abril, que hablemos del feminismo y de la feminidad y de lo que opinan nuestras camaradas de todo lo que está pasando con este tema. También quiero contaros que, como decía, no os he contado a primera hora cómo se nos puede ver y escuchar este programa. Muy rápidamente, recordaros que este programa muchos lo estáis viendo en directo por el Facebook de la Falange, por el YouTube de la Falange o por el Twitter de la Hora del Café, que tenemos canales propios en la Hora del Café, tenemos canales de audio en iVoox y en Spotify. Tenemos canal en YouTube que se llama Café para Todos, porque el anterior, que se llama La Hora del Café, lo cerraron. Tenemos un canal también en VK, donde también se puede ver todos nuestros programas desde hace ya unos 3 años. Tenemos un perfil de Instagram, tenemos un canal de Telegram. Los invitados también nos echan una mano, y los camaradas de la Falange y del Sindicato TNS y de Falange Española de las Jons. Y yo también, que soy el que maneja un poquito los hilos de todo esto, pues tengo un canal propio, como sabéis, en Telegram, que se llama Jesús Muñoz, que no te engañen, y un perfil en Twitter que se llama Más Razón que un Santo. Y decía que hay una novedad que ya la adelantamos la semana pasada, y ya hay por ahí un vídeo con una entrevista que me realizó Álvaro Romero. Esa entrevista la vamos a emitir íntegra el próximo martes. El próximo martes no va a haber una tertulia al uso, y vamos a poner esa entrevista porque la considero muy interesante, no porque me entrevisten a mí, sino porque contamos una novedad que para mí yo creo que va a ser importante para el programa La Hora del Café, y es que a partir del mes de abril nosotros vamos a seguir haciendo todo exactamente igual, vamos a emitir igual, en directo, con nuestros canales donde vamos a colgar el programa, pero además este programa se va a incluir en la parrilla del canal de SN de Editores, donde hay ya muchos canales y tertulias, muchos programas y tertulias muy interesantes y entrevistas, con lo cual vamos a aumentar la difusión. Repito, el próximo martes os lo contaremos en este programa, y creo que va a ser muy positivo para todo el mundo del patriotismo en general, para los falangistas más en particular, y para los cafeteros, los que vemos y escuchamos en La Hora del Café, pues creo que vamos a ayudar a extender más el mensaje que damos en nuestro programa. Y poco más que contaros. En Semana Santa, como ese programa, ya te digo, que está grabado, el que os vamos a poner, no habrá programa, pero sí volvemos a partir del 2 de abril. Están pasando muchas cosas en España y en todas intentamos estar presentes. Esta semana se aprueba el jueves, como decía antes, posiblemente en el Congreso, la ley de amnistía. No va a pasar nada, Es decir, primero porque tiene que pasar por el Senado y luego volver al Congreso, será la aprobación definitiva. Ojalá me equivocara y hubiera una reacción del pueblo español, pero me temo que no. Me temo que el señor de la excavadora no va a haber muchos ejemplos como él. Y luego hoy ha surgido un tema que lo quería tratar, el tema de la corrupción, pero bueno, no sé pues, lo que va a quedar, y es que el churri de Isabel Díaz Ayuso, pues al parecer la han pillado defraudando, o por lo menos hay una denuncia de la Fiscalía y tiene una inspección de Hacienda. Sí que es cierto
que es un caso, entre comillas, menor comparado con lo otro, pero claro, ya sabemos aquí que el régimen pone el ventilador cuando hay un caso de corrupción y utiliza el y tú más, para que al final la gente diga, bueno, como son tan corruptos los unos con los otros, me quedo con los míos, ya sé que son unos ladrones, pero yo voto a mis ladrones, no afecta y al final pues no va a ocurrir, yo creo que prácticamente nada. Ojalá me equivoque también en esto y reaccionar al pueblo español ante los casos de corrupción, pero son tantísimos casos de corrupción durante casi 50 años de democracia que nos hemos dado a nosotros mismos, que me extrañaría mucho que ocurriera algo por estos casos de corrupción. Si con todo lo que está pasando y sabiéndose con lo del caso Koldo, quitando unas horas que estuvo detenido Koldo, no está en la cárcel nadie, que esto pueda llevar a un banquillo, que lo llevará, o incluso a la cárcel durante unos días, semanas o meses a alguien que lo llevará, será dentro de unos años, y vete a usted a saber lo que quede de España dentro de unos años. Por lo tanto, cada vez que se crean unas comisiones de investigación, cada vez que salen más temas en los periódicos relacionados con la inmigración, con la corrupción, perdón, más difícil es que se solucione los casos que en realidad tendrían que estar solucionados en ese momento y se impidieran casos posteriores. Esto es un régimen corrupto. Estamos en un régimen corrupto en sí mismo. Corrupto no solo porque roba, corrupto porque utiliza el poder para otras cosas, corrupto porque libera a terroristas, a separatistas, a golpistas para perpetuarse en el poder y corrupto porque la oposición pues no ejerce de oposición. Están muy acomodados, tienen sus poltronas, tienen sus sueldos, tendrán sus pensiones vitalicias cuando se jubilen y seguirán viviendo a nuestra costa igual que lo hacen ahora. Y desgraciadamente esta es la radiografía de la España actual. Y nada más, me despido de todos vosotros recordándoos que esta semana hay una presentación del libro muy interesante en los Viernes Culturales de la Falange, que se llama El libro es Tercer Frente, órgano de las Hans. Lo va a presentar Enrique Uribe, que es el editor del libro, y nos va a contar, es bastante desconocido lo que son las Hans, que tuvieron un recorrido entre 1977 y 1978. Pero bueno, que es un libro muy interesante porque digamos que todo lo que se basa en el nacionalsindicalismo hay mucho desconocimiento y este libro nos puede ayudar a acabar con ese desconocimiento. Y nada más, me despido de todos vosotros, emplazándoos para el programa del martes que viene, pidiendo por favor que echéis una mano en la difusión de este programa, que lo mováis por redes sociales, que cuando lo veáis en Twitter, en Facebook, lo compartáis, que entréis en los enlaces de YouTube donde aunque ya lo hayáis visto, que entréis para aumentar el número de visualizaciones, a darles me gusta. Desgraciadamente hay gente que si no ve que hay muchas visualizaciones y no ve que hay muchos me gustas en un programa, no entra a verlo. Es así el pueblo español. Y a vosotros casi no hace falta que llegue yo a contaros las cosas que os cuento y mis invitados. Pero el pueblo español al que no llegamos sí es importante que lleguemos y eso nos pueda echar una mano. Y yo sé que muchos de vosotros lo hacéis, que compartís y os quiero agradecer desde aquí que lo sigáis haciendo, pero es fundamental vuestra labor. El vernos, el escucharnos, el compartirnos y el que sigáis con la bandera alzada como habéis estado hasta ahora. Y nada más, me despido con nuestro irrenunciable Arriba España.